Hoy es 11 de mayo del año 2014. Amado Padre, venimos para orar ante su presencia, para pedirle la guía, su bendición sobre su santa palabra, pedir perdón por todas nuestras transgresiones, nuestros pecados durante la semana. Estoy pidiendo que abra nuestras mentes, nuestra conciencia, para poder entender el plan de salvación que usted tenía ya predestinado ante la fundación del mundo para aquellas personas que usted había escogido para traerla a Cristo Jesús. Pedimos que podamos aprender esta doctrina que está en el libro de Romanos. Le pido que me esté guiando por su Santo Espíritu y su Santa Palabra. Ahora vamos a entonar 2 himnos y vamos a empezar el servicio de adoración pública religiosa. El himno que vamos a cantar ahora entonces es el Tú has venido de la orilla. ¿Está? Bueno. Tú has venido a la orilla, no has buscado, me has dado este amigo. Tanto no quieres que yo te diga, Señor, que mira alto y corriendo, así yo mismo en la guerra. En nombre de Dios vamos a cantar ahora. El nombre de Dios es una pobre fuerte, los frutos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una pobre fuerte, los frutos entran en él y salvos son. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, oh Señor. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, oh Señor. Bueno, en los últimos años la ciencia ha hecho grandes progresos y ha avanzado en conocimiento en el arte del curar. Los antibióticos en sí han salvado muchas vidas, como podemos ver en la televisión, en los diarios, en libros que
que salen publicados, podemos ver que se han salvado muchas personas, incluso en el noticiero, vemos cómo ha avanzado a paso agigantado, ¿no?, esta ciencia. En años anteriores sabemos que morían gente por la viruela. Ahora la ciencia ha avanzado en la investigación sobre el cáncer y ha arrojado muchas luces sobre los resultados sobre lo que es la diabetes y el SIDA, que en otras épocas esa gente en sí moría. Pero la ciencia no ha podido resolver lo que es el problema más grande del hombre, que es la salvación de su alma. Entonces, vemos que a pesar de que el hombre ha hecho grandes progresos en esto, el problema de la muerte espiritual sigue todavía latente ahí en las conciencias de la persona, y por lo más que se esfuercen por querer vivir más y más, la paga del pecado es la muerte. Entonces, en el día de hoy, os invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, donde ya hemos considerado hace 2 años y medio, creo que más o menos, 2 años y medio, estudiamos 2 años del libro de Romanos. No sé si habrá cerca de 100 prédicas por ahí, o por ahí más o menos. 2 años fueron exegéticamente, texto por texto, estudiando. No solo eso, que después me tomé el tiempo de hacer un devocionales en casa sobre cada uno de los capítulos. Ahí solamente iba por arriba. Pero en el día de hoy, no sé si decir la tarea va a ser un poco más exigente, porque voy a tener que ver los 16 capítulos solamente en este sermón. Así que hay muchas cosas, como decía Juan, que Juan decía que se podían escrito muchas cosas, pero que no iban a entrar en todos los libros de el mundo. Parafraseando un poco esa frase, yo podría decir que podría hablar de muchas cosas en este libro que hay, como la predestinación, la elección y muchas cosas que me van a quedar afuera, porque no bastaría este sermón para poder predicar de todo lo que está acá. Así que pido disculpas porque no van a entrar muchas cosas en este sermón. La frase a mis amados, como empieza ahí Pablo de siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado del Evangelio de Dios, bueno, que él empieza a hablar en el libro de Romano, vamos a encontrar que aparece una frase como amados, o otras frases como que oren por él, o asuntos personales, y nos dan a nosotros la idea, o sea, de que esto va escrito así a una iglesia. Nos parece indicar en sí que Pablo en sí no pensaba escribir un libro de teología sistemática, sino lo que la intención de él era mantener un contacto con los hermanos de la iglesia. En sí fue escrito para eso, fue escrita con un carácter más de instrucción personal. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque el sermón del día de hoy yo le puse la teología sistemática de Pablo. Entonces, cuando hablamos de teología sistemática, nosotros, o sea, si vemos a nuestra pequeña biblioteca ahí, tenemos el libro de teología sistemática de Berkhof, tenemos, incluso cuando estaba vamos a decir, antes nosotros éramos una iglesia bautista reformada, tenía yo los otros que son el doble de gordo, también 2 tomos más de 1000 páginas cada uno, que es más gordo que los libros de Berkhof de teología sistemática, pero es arminiana, también que lo tengo acá en la biblioteca ahí. Tenemos otros más sencillos de Berkhof, o sea, de teología cristiana, y tenemos los de Calvino también, que también son tratados de teología sistemática, si lo mirás también así. Tenemos también la confesión de Bautista en 1689, que la vimos también hace casi 1 año y medio o 2, donde, aunque no lo crean mucho, es un mini tratado de teología sistemática, que ya lo hemos considerado desde esta iglesia. Entonces hemos tocado así, es un compendio, por decir, de doctrina. La Biblia nunca viene todo así, vamos a decir, es como un diccionario y vamos y buscamos las partes y todo, que es fácil. No, es un tesoro que debemos estar escarbando. Entonces no me voy a adentrar en el día de esto, se preocupa, teología sistemática, qué difícil, qué es esto, me va a perder a mí que no entiendo. No, vamos a ver que es sencillo, pareciera como que es difícil,
pero es como que en sí, quiero que entienda algo, esto en sí la idea de Pablo, ya cuando vimos el libro de Romanos hace 2 años y medio atrás, expliqué yo en la introducción, que se llamó, el sermón se llamó Introducción al libro de Romanos, expliqué que él no en sí no era la intención de él, pero es como que el Espíritu Santo le había guiado a escribir algo así, ¿no? O sea, en sí la palabra teología sistemática no aparece en la Biblia, ¿no? En sí, del capítulo 1 al capítulo 11, lo vamos a dividir así. Nos va a presentar la doctrina de la salvación. Y del capítulo 12 en adelante nos va a hablar de la practicabilidad de la salvación. ¿Cómo podemos explicarlo esto? Capítulo 1 al 11, doctrina, conocimiento. Estudiar. Y del 12 en adelante es, bueno, mostrarme tu fe por las obras. ¿Se puede entender? Lo hago así para que se pueda entender. Todo doctrina, esto, la salvación, y Pablo, ya del 12 como que cambia. No moldéis al mundo, hermano, y empieza a hablar, sujetarse a las leyes. Bueno, ahora llevarlo a cabo, esto. No solo, entonces van de la mano eso. Entonces, ¿qué clase, vamos a decir, de escrito desde este de Romano? Voy a explicar una vez más. En sí es una carta, porque cuando no es un libro de teología sistemática. Yo le puse el título así porque, imagínate, 2 años, ya no me quedaba qué título le pongo, porque cada domingo tenía que poner un título al libro de Romano, y entonces, aunque no es un libro de teología sistemática, porque vemos ciertas cosas, vemos ahí oraciones, vemos que se dirige, saludos personales a personas, a Febe, y cosas así que en un compendio de teología sistemática nunca va a aparecer eso. Pero sí vemos que hay afectos y cosas, entonces es una carta, para que se pueda entender, a grupo de ¿qué? De creyentes que estaban en Roma, en Italia. Entonces era una iglesia que creemos que mayormente, ya lo vimos hace mucho, que eran de gentiles y algunos judíos, había que haber unas pequeñas diferencias, y bueno, Pablo escribe esta gran carta, ¿no? Que muchos pastores aman estas cartas, y creo que también muchos hermanos también hablan, aunque es un poco difícil pero de entenderla, pero es una gran carta, creo que está acá, ¿no? Esta carta, vamos a decir, tiene pensamientos profundos en algunas partes, y algunas partes son insondables cuando habla acerca de Dios, pero en sí sigue siendo una carta. No es un manual de teología sistemática, porque Pablo no se propuso en la mente eso, sino va dirigido a una iglesia. Estoy aclarando más de lo mismo, porque en sí es una síntesis de la verdad del Evangelio que Pablo enseñaba, es como un resumen. Pablo nos muestra en este libro que el hombre no es justo delante de Dios, no hay un justo, Romanos 3:10. Luego nos va a mostrar que el hombre, cómo puede llegar a ser justo delante de Dios, si no es justo, ¿cómo puede llegar a ser justo entonces delante de Dios? Y después, o sea, nos va a mostrar cómo vivir, no solo eso, ser justo, sino cómo vivir la vida cristiana, porque salvo, siempre salvo, y después no tengo frutos, es medio raro, como que creo que no fui salvo entonces, ¿no? Entonces nos va a mostrar lo práctico, la practicabilidad de la salvación. Y hay que llevar a cabo eso, ¿no? Esa vida cristiana. Entonces nos va a mostrar cómo vivir la vida cristiana en el libro de Romanos, ¿no? Y nos va a empezar todo el libro, vamos a decir, de teología sistemática, ahora va a empezar de lo que empieza, ¿no? Pero Pablo va a empezar en sí, desde la creación, vamos a decir, de Dios que crea las cosas, después va a seguir con la caída del hombre, la redención de parte de Dios por medio de Cristo Jesús, la justificación, la reconciliación, la santificación y la glorificación. Por supuesto, todas esas cosas no las podemos ver. Aquellos que quieran considerar estos temas en profundidad, lo invito a Doctrina Verdadera, que está en nuestro canal. Ahí tenemos todo, texto por texto, bien estudiado cada parte de esto que vimos, ¿no? O sea, redención de Dios, justificación, reconciliación, santificación, glorificación. Pero el tema central que podríamos decir, ¿cuál sería el tema central? ¿Cómo lo podríamos saber? El tema central es el plan de la salvación de Dios. ¿En qué texto
Romanos 1, 16 y 17. Ese sería el texto clave que dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él, en algunas aparece en el Evangelio. En mi traducción textual no aparece esa, pero sé que en otras aparece, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe para fe. En otras me parece que dice y para fe, pero esta es una textual, así que aparece así. Como está escrito, más el justo vivirá por fe. En otra aparece por la fe. Pero bueno, ese es el, vamos a decir, el tema central es eso, es el plan de la salvación de Dios, como Dios tenía planeado salvar al hombre. El hombre está muerto en delito y pecado, vamos a ver. Entonces, cuando vos te agarrás cualquiera de los libros que están ahí, que tenemos ahí en la biblioteca, si querés, vamos a decir un poco, quemarte un poco el cerebro, te abrís uno de esos libros gordos ahí que están ahí, y te vas a encontrar, en la mayoría de ellos que están ahí, o sea, en sí, que empieza con Dios, sigue con la autorrevelación de Dios en la creación. Cualquiera que tengas ahí te vas a encontrar eso. No me voy a adentrar en esto, porque tratar de hacerlo lo más fácil que se pueda posible. En sí, para que se pueda entender, es como que estuviera, a ver si se puede llegar a entender esto cuando hablamos de teología sistemática. Es como que la Biblia no aparece todo, vos te abrís la Biblia y la Biblia dice, en este capítulo, amados, todo, primera a tal iglesia, habla sobre la redención. La redención es esto, hermano. Este es un manual de teología sistemática que tenemos ahí. Vos te abrís y te explica lo que es la redención, un diccionario bíblico, tema por tema, los textos, están agrupados los temas, podés hacer un estudio. Entonces, ¿se puede entender? La Biblia no aparece así, es un tesoro que vos tenés que escarbar, estudiar. Entonces, no es, vamos a decir, un compendio del libro de Romanos de teología sistemática, porque no está agrupado así. Pero aunque no lo creamos, aunque no lo podamos ver, sí aparece así, si lo vemos nosotros. Pero porque empieza la revelación de Dios, la caída del hombre que está caído, la redención, la justicia. Es como que pareciera que tuviera todo estaba así, ¿no? Entonces, en sí, o sea, los libros de teología sistemática están sacados de donde, de las escrituras. Entonces, espero que se pueda llegar a entender esta, vamos a decir, humilde explicación que traté de dar, sencilla, de lo que es esto. Es como un agrupamiento de doctrinas, para que se pueda entender sencillamente. ¿Se puede entender esto? Porque la Biblia no aparece así. Pero acá lo vemos así, como aparecería en un libro de esos. Entonces, haciendo esta breve explicación sencilla y humilde, vamos a poder adentrarnos un poquito más en el orden de la teología sistemática de Pablo. Vamos a ver el punto 1. Pablo empieza con Dios y su autorrevelación en la creación. Vamos en Romanos 1, versículo 19, dice así: porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo ha manifiesto, dice, en mi traducción, ojo. En otra me parece que se lo ha manifestado, pero en la mía dice, porque es Biblia textual, pues Dios se lo ha manifiesto. Después dice, porque las cosas invisibles, en el 20, de Él, su eterno poder y deidad, hacen claramente hechas a fin de que sean inexcusables. Bueno, versículos 19 y 20. Entonces, Pablo, en su orden que vamos a considerar cómo le pusimos el título nosotros de la teología sistemática de Pablo, él empieza considerando, empieza con Dios y su autorrevelación en la creación. Entonces en Romanos 1:19, ¿qué nos dice Pablo? Que aparte de la revelación del Evangelio, porque yo no toqué el 16 y 17 porque lo voy a tocar más adelante, según el orden que lo fui poniendo, ¿no? Pero después lo voy a explicar. Pero aparte de la revelación del Evangelio para la salvación de Dios, Dios se ha hecho conocer y continúa haciéndose conocer. ¿Por qué? Por la revelación general de la naturaleza. ¿Qué es esto, la naturaleza? Nosotros lo conocemos por la creación. Entonces, Dios, ¿cómo se ha revelado al hombre?
No estamos hablando de la salvación, para salvación. Estamos hablando que como Dios se muestra, ¿cómo se revela? Ya también lo vimos en la confesión esto. ¿Se revela por medio de qué? De la creación. Dios mismo se revela a sí mismo. ¿Por qué? Por su creación. Lo dice el 1.20. Dice el 1.20, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Bueno, ahí está hablando de los atributos de Dios, cuando está hablando de eso. ¿Por qué? Porque dice su eterno poder, se hacen las cosas invisibles. Sabemos que Dios es invisible y nadie le puede ver, ¿no? Incluso el ateo no cree en Dios porque dice que no se ve. Pero sabemos que la Biblia misma no dice que Dios no se ve, que es invisible. En 1 Timoteo 1.17 dice al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único y sabio Dios. 1 Timoteo 1.17. Entonces 1 Timoteo 1.17 dice que Dios es invisible, único, ¿no? Entonces Dios no se ve. En Juan 1.18, ¿qué dice? A Dios nadie le vio. Entonces Dios no se ve. Pero ¿cómo pudo verle? Entonces, si no, sabemos que nosotros los cristianos le vemos por los ojos de la fe. Pero el inconverso, ahora estamos hablando de ¿qué? Del gentil. Pablo empieza explicando. Si no se entiende, por favor, la mano, así yo me doy cuenta, ¿sí? Entonces, es así. Empieza primero con la revelación de Dios, Pablo, explicando cómo podemos verle a Dios si Dios no se ve. Está hablando a los gentiles, aquellos que no son cristianos. Dentro de un rato, en el doble, aquellos que tienen la revelación de las Escrituras. Pero acá aquellas personas que de verdad no vos le querés hablar a alguien y dices, pero yo no lo veo, ¿cómo lo puedo? Entonces, las Escrituras dice que es por medio de la creación que le podemos ver. En el Salmo 19 empieza diciendo así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, al otro día y otra noche declara sabiduría. Y él sigue hablando y hablando del Salmo 19, que le invito a leerlo. Pero que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19. Entonces Dios, ¿cómo se revela a estas personas? Es por medio de su creación. Los árboles, el cielo, las estrellas, todo. Tanto para el justo, para el injusto, hace llover Dios. Para justo y el injusto sale el sol. Tanto el justo y el injusto, Dios le provee su alimento y su vestido y su comida. Aunque ellos no le agradezcan cuando comen, eso proviene de Dios. Pero Dios se revela por medio de la creación. Cualquier persona que le dice, no creo en Dios, vos le podés hacer pensar tranquilamente, bueno, ese reloj que tenés y tiene esa moto, nació de la nada. No tuvo que haber un creador, alguien la creó, entonces se manifiesta. Sabemos que hay un mecánico, alguien que la creó, o este púlpito lo hizo un carpintero. Entonces hay un creador para eso. ¿Cómo lo puedo ver? Pues sabemos que no, por más que no esté el carpintero acá presente, el carpintero, sabemos que lo hizo un carpintero, porque ese púlpito no hizo ¡juc! y como el Big Bang y apareció. No, entonces se revela así Dios por medio de la creación. Bueno, eso empieza Pablo hablando en el 1, 19 y 20. Entonces, cuando está hablando de las cosas invisibles, Pablo está hablando también de los atributos de Dios, que muchas cosas dije que no iba a poder yo hablar acá, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En el 20 dice que ya no tienen excusa de que existe. ¿Por qué? Porque se manifiesta su poder infinito y sabiduría por medio de la creación. Entonces, ¿qué sucede? El hombre rehúsa reconocer a Dios y adorarlo. ¿Por qué? Porque si el hombre tendría que reconocerlo a Dios, o sea, ¿qué tendría que hacer? Tendría que postrarse ante Él y adorarle. Por eso es más fácil creer en el Buda, creer en otras cosas, porque eso no te exige nada. Dios quiere que le adores, para eso fue creado el hombre, ¿no? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Como dice nuestro catecismo, no, ya lo sabemos. Entonces, se trata de eso. Por eso que el hombre en sí prefiere ser o ateo o idólatra. Por eso que las Escrituras, ahí mismo en Romanos, dice que en el 20 que yo leí, pero en el 21 dice, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron, dice estas personas. Vanas, la palabra en el griego es mataya, que quiere decir ídolos. Y el verbo viene de la raíz, o sea, con una persona, vamos a decir,
no tiene los pensamientos en su Dios, en Dios para poder glorificarlo, en sí sus pensamientos se hacen vanos, vanos o anidan, vamos a decir, pensamientos para idolatrarse tanto su yo o algo que él quiere idolatrar, en cualquier cosa, lo que se ponga en lugar de que quiera poner delante de Dios. ¿Por qué? Porque él no quiere que Dios gobierne su vida. Ese es el hombre, vamos a decir, natural. Él no tiene la revelación de las Escrituras, pero Dios se ha manifestado a él por medio de la creación. Vamos al capítulo 2. O sea, en el capítulo 2, Pablo, siguiendo el orden de la teología sistemática de Pablo, vamos a ver que Pablo va a seguir, o va a aparecer primeramente en el libro de Romanos, va a seguir con el pecado. En el capítulo 2, versículos 12, 13, acá, para que se pueda entender, está hablando al judío ahora. Está hablando al judío. Primero está hablando al gentil, y ahora está hablando, en el capítulo 2 le habla al judío. Para que aquellos que no tuvieron la bendición de esos 2 años de considerar con nosotros el libro de Romanos, primero él le muestra, para que se pueda entender esto, Pablo está mostrándole su condición tanto al hombre inconverso, vamos a decir, y aquellas personas que tienen la revelación de Dios por medio de las Escrituras, que no todos tienen ese privilegio de tener una Biblia en la mano y poder llegar a leerla o a interpretarla. Pero en el capítulo 2 estaré hablando del religioso, aquel que tiene, vamos a decir, que cree que es salvo por su conocimiento, porque sabe, porque ha tenido la bendición, ¿no?, de nacer en una iglesia, pero no es salvo. Entonces, siguiendo con este orden de teología sistemática de Pablo va a continuar con la doctrina del pecado. Y en el capítulo 2, versículo 12 al 13, dice así, en la Biblia mía dice así: los que oyen y los que hacen, subtítulo, porque 2:12, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por medio de la ley serán juzgados, porque no todos los oidores de la ley son justos, porque mi traducción es rara, porque no son los oidores de la ley los justos, ahí está, ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Porque justo estoy usando una Biblia que utilicé hace mucho tiempo, la que aparece en la foto, o sea que saqué, de que eran mis estudios en esa época, antes de los libros de teología sistemática y muchos de los libros puritanos y todo eso, yo tuve que pasar por las Escrituras. Fueron años de estudiar la Biblia. Muchas veces le muestro la Biblia a alguno y dice: ¡ay, hereje! ¿Qué hiciste? Dice. Y la Biblia de ellos, vos la haces así, no se despegan algunas hojas, pues están nuevitas. La tienen ahí, como decía Spurgeon, tiene tanto polvo que puede escribir con el dedo condenación. Es como que si esto fuera algo sagrado, que como que es la palabra de Dios, pero no podemos estar, vamos a decir, nosotros podemos anotar en las Escrituras. No estoy diciendo ninguna herejía. Muchos de los puritanos tenían sus Biblias marcadas. No me quiero andar en eso, ¿no? Pero ¿qué sucede? Por eso que me cuesta leerla un poco, porque la tengo bastante marcada. Justo estoy usando hace rato que no uso esta Biblia, de que usaba el libro terminamos el libro de Romanos, no lo sé más. Por eso que me cuesta leerla. Entonces, acá aparece la primera vez, vamos a decir, pecado, porque todos los que sin la ley pecaron, sin la ley perecerán, y todos los que en la ley pecaron, por medio de la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. Bueno, le voy a explicar un poco esto. Ahora lo que está explicando Pablo, está hablando del pecado. ¿Qué está diciendo él? Que tanto el inconverso, vamos a decir, aquel que no tenía las Escrituras, él va a ser juzgado. Si están leído Romanos 2, se van a dar cuenta que ellos tenían la ley en su mente. Saben que si roban está mal. Por más que no tengan las Escrituras, dice no robarás, o el adúltero sabe que está mal adulterar. Entonces van a ser juzgados por eso, o por la revelación que han tenido. Y el judío, aquel que tuvo aquel cristiano, vamos a decir, como no me acuerdo, creo que Matthew Henry parafraseaba esta parte, decía que no todo aquel que es cristiano lo es exteriormente, sino aquel cristiano que es en lo interior. Él estaba parafraseando, me parece, no sé si acá Romanos 2,
28, pues no es judío el que es lo exteriormente, ni es circuncisión el que aparece exteriormente en la carne. Creo que Mateo Henry, no me acuerdo bien, pero no lo tengo acá anotado, pero él como parafarseaba, no es cristiano el exterior, sino que el que es interiormente, el que ha sido regenerado, él lo usaba así, lo cambiaba así, ¿no? Pero parafarseaba, no cambiarlo. Entonces, ¿qué quiero explicar si no se puede entender esto? Pablo está mostrando, antes de mostrarle la gracia a una persona, vos le tenés que mostrar su condición, que está mal ante Dios. Entonces Pablo está mostrando la condición del hombre que él no conoce nada de las Escrituras. Pone un vecino no sabe nada de la Biblia. Por más que tenga una Biblia, la abre y el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Él no sabe lo que es justificación, no sabe lo que es redención, no sabe lo que es expiación, no sabe lo que es la ira de Dios. Él no sabe nada de esas cosas, por más que tenga una Biblia en la mano. Entonces, ¿qué sucede? Pero después está el hombre religioso, el que va a la iglesia, el que sabe mucha Biblia, el que entiende hasta le puede dar clase al pastor. ¿Sí? El conocimiento supera. Pero ¿qué sucede? Ese hombre no ha sido regenerado. Entonces, que Pablo está mostrando que ¿quién mejor que el judío para saber las Escrituras? Nadie. ¿Quién mejor que Pablo? Judío, hebreo de hebreo yo. Él era de la tribu de Benjamín, sentado a los pies de Gamaliel, ¿no? Gamaliel, gracias, ahí está. Él era, vamos a decir, lo mejor de lo mejor. Pero el pecador, el primero, yo era, dice. Pero por la gracia de Cristo, o sea, me salvó todo lo que hice, lo sabía por nosotros. Entonces, ¿qué sucede? No se trata de conocer mucho. O sea, Pablo está diciendo, todos están bajo condenación. En el capítulo 2 está mostrando tanto al judío como al griego, todos están muertos en delito y pecado. Del 6 al 11, él va a hacer un resumen de la persona que, vamos a decir, que van a ser juzgadas. Vamos a hacer una cosa, voy a leer Romanos 6, perdón, del 2, del 6 al 11. Dice así, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que han perseverado en hacer bien, buscan gloria, honor y inmortalidad, pero ira y enojo a los que por egoísmo, por una parte, desobedecen la verdad y por la otra son persuadidos por la injusticia, tribulación y angustia sobre toda alma, que el hombre que obra lo malo, tanto el judío primeramente como el griego. Pero gloria, honor y paz a todo el que obra lo bueno, tanto el judío primeramente como el griego, porque ante Dios no hay acepción de personas. Entonces está diciendo que tanto el judío como el gentil, todos están bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno puede cumplir la ley. Vamos a decir, en el día del gran juicio, no va a contar si conocían la ley o si escucharon la ley, o escucharon prédica, escucharon la palabra de Dios, o no la sabían o la sabían, tanto judíos como cristianos tenían conocimiento, o los que no la escucharon tampoco, porque ellos también van a perecer. Entonces, ¿cuál es la idea? Que no son, vamos a decir, los justos, los oidores, sino los hacedores de la ley. No sé si en su traducción antes del 12 dice los que oyen y los que hacen. ¿Dice una traducción así en la Reina Valera de 1060? ¿En el 12? ¿Arriba del 12? Bueno, en la mía textual dice sí. Los que oyen y los que hacen. ¿Qué sucede? Que en el día del juicio, del día final, no va a contar si los que oyeron o lo conocían, sino aquellos que hicieron la palabra de Dios. En sí en sí se hayan conducido su vida de acuerdo a lo que estipulaba la ley de Dios, lo que hayan vivido en armonía con los requisitos que estipulaba esta ley. Entonces, cuando habla Pablo acá de la ley, se está refiriendo ¿a qué? A la ley de los 10 mandamientos. En Romanos 13, el 8 al 10, le habla de esto. Entonces, no es lo que, vamos a decir, los que tenían la ley, vamos a decir, o escuchaban la ley, o tampoco, vamos a decir, a los gentiles, que esta persona que no conocían, pero la tenían en su mente. Romanos 2 en adelante, yo no tengo tiempo de explicarlo, pero van a ver si ustedes leen que dice que si el gentil hace lo que dice la ley,
no será justificado si la llega a hacer. Entonces Pablo está hablando de que no es el que la tiene judío, le está queriendo hacer entender eso, ¿no? No tengo tiempo de leerlo porque nos llevó 2 años nosotros explicarlo, pero en sí está diciendo que es el que la cumple la ley, el que va a ser justificado. Esos son los justos, no los que la oyen, sino los que obedecen. Levítico 18:5 nos habla de eso. Levítico 18:5 dice, si los obedeces mis estatutos, vivirás. Entonces, el judío creía que era por ser circuncidado, que iba a vivir, y que en sí que él era, vamos a decir, como un privilegiado, y los demás eran perros para ellos, aunque si ustedes estudian un poco, ellos no eran casi ni personas. Entonces la ley no solo no salva, la ley solamente te condena, no es que es mala. Romanos 7 ya vamos a ver. El judío creía que solamente por tener la mera posición de la ley en su poder, que se le había dado, y su instrucción en ella, ¿no? Catequesis que ellos tenían en la ley, a ellos les daba seguridad y confianza. Creían que solamente por esforzarse y guardar la ley, como los fariseos en el tiempo de Cristo, podían llegar a hacer salvo. Y entonces se jactaban, se alargaban, estiraban su filistero así, y se sentaban, porque ellos creían que por tener la ley, y Pablo, pongamos en la situación de que está escribiendo esta carta, le está explicando de que igual le están muertos de este pecado porque nadie la puede cumplir. No son las que la tienen, sino el que la hace. ¿Pero quién puede guardar la ley? Nadie. No hay un justo. Vamos a ver en Romanos. Entonces, en Romanos 3:9, Pablo va a mostrar que todos están bajo el poder del pecado. Permítame a Romanos 3, versículo 9, dice así. Todos bajo el pecado, dice mi subtítulo de mi Biblia. Entonces, ¿qué? ¿Estamos en desventaja? En ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos que todos están bajo pecado. Romanos 3, versículo 9. Entonces, ¿qué? Dice Pablo en el capítulo 1, en el capítulo 2, yo ya le estoy parafraseando las palabras, por supuesto, no dice la Biblia así, pero para que puedan entender totalmente, me expreso así. Pablo está diciendo que estamos en desventaja nosotros, porque ya hemos acusado tanto a judíos, acusado, dice la palabra, acusado, ¿por qué? Porque tenemos que hablar que estamos acusados bajo un tribunal de Dios divino. Entonces, en ninguna manera, pues ya hemos acusado tanto a judíos como a griegos, que todos están bajo pecado. Entonces debemos entender que todos están bajo pecado. ¿Por qué? Porque todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Fíjate que en el 10 dice, como está escrito, no hay un justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Bueno, ahí empieza a nombrar una serie de salmos, de Isaías, de profetas, ¿no? Empieza a hacer ya lo vimos hace un par de años, empieza a nombrar un par de que él tenía el Antiguo Testamento. No sé qué podemos aprender hasta acá, a ver si podemos entender. Pablo nos está mostrando que tanto la persona que no tenía conocimiento, ante el día del tribunal, la persona decía, yo vivía en la punta de la sierra, no sé, de Lima, puede ser Lima, sierra. Bueno, en la punta de no sé, la montaña de los Andes, ponele, no me llegó nadie el evangelio a mí. Bueno, pero en ese día hasta esa persona va a ser condenada. ¿Por qué? Porque tenía en su mente escrita, Dios puso en su corazón, en su mente, y su mente lo acusaba. Sabía que estaba mal. Si uno conoces algo, sabés que está mal. Tanto robé, miré a la señorita, o codicié algo, sabés. ¿Por qué conocí la ley? ¿Por qué conocí, dijo Pablo, Romanos 7? Por la codicia. Porque el pecado ¿dónde entra? No, quiero, me gustó, quiero. Ahí está, pecado, entra por el ojo, empieza a traer indignidad, germina adentro, pum, y nace y concibe el pecado, Santiago, ¿no? Entonces todos están bajo pecado, dice Romanos 3:10. Entonces Pablo le está mostrando, o sea, está mostrando que todos están bajo el poder del pecado, porque Romanos 5:12 sabemos, ¿no? Que vimos un ratito en catequesis que estamos viendo, ¿qué sucede? Catecismo vimos que por la causa del pecado de un hombre, la transgresión, todos nacimos bajo el pecado. Bueno, entonces, nuestra naturaleza, o vamos a decir nuestro carácter fundamental, que es nuestro aspecto central, o nuestro ser, o sea, lo que somos nosotros, se puede llegar a entender,
acá por el pecado en sí, nuestra naturaleza en sí es mala. Nosotros somos malos. No es que somos buenos, somos malos. Cristo dijo, si ustedes siendo malos pueden darle de comer ¿cómo dijo? Caramba, si ustedes siendo malos, dijo Cristo. O sea, no, nosotros somos malos. Tenemos que entender que nuestro ser es egoísta, queremos las cosas para nosotros. Debemos entender eso. Si no podemos, porque si no entendemos eso, no vamos a poder aferrarnos a Cristo. Te vas a aferrar a un Cristo arminiano que te está pidiendo por favor si le puedes abrir la puerta de tu corazón para que entre. Pero al verdadero Cristo no vas a poder correr a la cruz, porque no podés entender la naturaleza tuya que está muerta en delito y pecado. Nosotros amamos el pecado, vamos a decir, nuestra naturaleza corrompida ama el pecado, nacemos así, odiamos a Dios. No tenemos así la capacidad, la bondad moral. ¿Por qué? Porque nacimos así, por el pecado. Si no hay una habilidad nata en nosotros para poder agradar al Dios Supremo. Entonces, los deseos de la carne, como dice Romanos 8, no pueden agradar a Dios. Por eso que yo y otros más desechamos la doctrina del libre albedrío. Porque el hombre no carece de habilidad. Tiene voluntad para hacer ciertas cosas, o facultades, la inteligencia, pero la habilidad no puede, tiene que ser otorgada por Dios. Dios tiene que ponerse a querer y ella hacer. Entonces, ¿qué sucede? Pablo los acusa en el 3, versículo 19 y 20, ahí en el 3, 19 y 20 dice, pero sabemos que cuantas cosas dice la ley, las dice a los que están en la ley, para que toda boca sea cerrada y todo el mundo quede expuesto al juicio de Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque mediante la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la ley, o la palabra, nos muestra solamente nuestra condición. Yo la otra vez estaba en el trabajo, como estoy revocando, acá en trabajo en casa, no hice tiempo de afeitarme. Entonces me llevé una maquinita que decís que te saca pela por pelo, te hace llorar. Me la regaló a mi esposa y yo me la agarré yo y me fui al trabajo y bueno, era las 6 de la mañana, me quería afeitar, que estaba tarde ya en el trabajo y no tenía espejo. Entonces me empecé a hacer, no te conté yo, y me agarré esa la que saca pelo por pelo, que hace toca, y me agarré la oreja. Me hizo así, toc, me agarré, ¡ah! Y que yo, pero ¿por qué pasó eso? Porque tenía espejo. Bueno, cuando vos no tenés espejo no te podés ver tu condición, cómo sos. Me quedó prendida acá la oreja hacia la máquina. ¿Qué sucede? La ley es un espejo. Es algo que te muestra tu condición. A mí me pasó eso porque no tenía espejo. Si no, yo me podía haber visto. Pero ¿qué sucede? La ley te muestra tu condición y dice, uy, qué horrible que estoy, cuánta barba que tengo. No me dijo que estoy tan feo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la ley de Dios vos la tenés y te considerás a ella, vos no podés alcanzar nunca. Te quedás corto, dice la palabra. No, estás destituido de la gloria de Dios, estás caído de la gloria de Dios, no alcanzás. Entonces, ¿qué sucede? La ley sirve para mostrarte tu condición. ¿Qué estoy diciendo? Estamos tratando de explicar esto, se puede entender. Va a haber un juicio. Lo que cuando predicamos, esto no sirve para predicar a nosotros. Debemos destruir todo altivez, todo orgullo que se quiera levantar. Eso debe ser derribado para que esa persona no se quiera gloriar de nada, porque de esa forma solamente va a poder correr, porque eso es una muralla, algo que le impide llegar a correr a Dios. Entonces debe ser derrumbado toda altivez, todo algo que él crea que lo puede llegar a salvar. Nada te va a salvar, solamente Cristo Jesús. Entonces, siguiendo con la teología sistemática de Pablo, vamos a pasar ahora a ¿qué? Te voy a hacer un resumen solamente de esto, del libro este, La obra salvadora de Dios en Jesucristo, mostrando la condición del hombre, en cual está muerto en delito de pecado, es un miserable. La palabra en el griego es que está muerto. Por eso Cristo dice aquellos bienaventurados los pobres de espíritu, aquel que cuando utiliza esta palabra en el griego, koiné, él dice que es una persona que no es que tiene para comer durante el día. Tengo lo justo para comer hoy y mañana no sé si voy a comer. No, la palabra en el griego es pobre,
Ahí no es que tengo hoy y ya mañana si cobro, cobro y Dios proveerá, como está. No, no, no. La palabra ahí, pobre, es que comí ahora un mate cocido con pan duro, que lo mojé para que a veces se me ablanda el pan, y ya dentro de una hora no sé si tengo. Eso es pobre en el espíritu. Es que tiene, justo comió ahora y ya no tiene más. Bienaventurado aquel que dice, pasa y el Señor dice, ten misericordia de mí. No dice, bueno, bienaventurado eres el Señor Jesucristo porque te doy la oportunidad que entres a mi corazón. No, bienaventurado aquel pobre de espíritu dice, Señor, Señor. Como Bartimeo dice, Señor, Señor, acá, acá, acá. Si usted quiere, puede sanarme. Bienaventurada esa persona que se encuentra, pues es importante que estoy tocando hace un mes casi la doctrina del pecado. Bienaventurado aquel que se puede ver y decir, soy un vil pecador. Yo no voy a poder pasar en el día del juicio. No voy a poder pasar ese juicio. Y ahora Pablo, después de haber destruido todo su orgullo, esa altivez, y a tanto aquel que conoce mucho conocimiento de teología sistemática y aquel que no sabe ni siquiera distinguir su mano izquierda de la derecha, le dice, para ambos hay salvación en Cristo Jesús. Entonces, Pablo, siguiendo en este orden que pusimos sobre la teología sistemática de Pablo, vamos a ver la obra salvadora de Dios en Jesucristo. Si el libro hubiera terminado acá, Pablo, después de haber dicho, bueno, él es un pecador, te vas al infierno, bueno, estamos perdidos. Si hubiera terminado ahí, porque ¿de qué sirve que te digan que Saúl está muerto? Este es tu diagnóstico. No, pero si te dicen, pero... Entonces, Pablo sigue hablando. No, él nos va a mostrar, ahora primero nos mostró nuestra condición, o sea, nuestra condición oscura de nuestro ser, nuestra naturaleza caída, nuestro vil corazón, de lo en sí lo que somos, nuestra naturaleza, pero ahora nos va a dar una esperanza. Ya en Romanos 1:16 y 17 ya él había empezado a hablar de eso. En Romanos 16 dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en él, o sea, en alguna aparece en el Evangelio, la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, como está Cristo, más el justo vivirá por la fe. Bueno, acá tendríamos para hablar mucho de Habacuc 2:4, como ya eran salvos en el Antiguo Testamento, ¿está? Se puede hablar, yo podría hablar muchas cosas porque son 2 años y algo que estuvimos hablando, así que no tengo tiempo de hablar. Pero también dice que hay salvación tanto para el judío para el gentil. Imagínate judío, yo soy justo. ¿Qué me venía a decir a mí con el Evangelio? Yo me conozco las doctrinas de la gracia. Hasta te puedo explicar qué quiere decir la predestinación. Entonces hay muchos que conocen muchas doctrinas y que están buenos. Nosotros nos desechamos, amamos las doctrinas. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios si no sabemos la doctrina? Pero en sí eso nos salva. Cristo salva. Todo eso es un resultado después de lo que viene de la salvación. Pero si no tenemos a Cristo, incluso nuestra fe nos salva, ¿sabía? Muchos saben por qué eso es solo por fe. La fe solamente es un medio, acá atrás mío está, por medio de la fe. Es por la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Entonces no solamente, la fe solamente es un desechamiento mío, un vaciamiento mío, donde yo me doy cuenta de que yo no me puedo salvar y entonces tengo fe, pero fe en aquel que hizo la obra, no mi fe me salva. La que a mí me salva es la fe, se ha puesto en la confianza en Él. Eso fue confianza en la obra de Él, ¿no? Porque, ¿qué dices? Tuve fe yo. No, la fe es algo que vos te desechás vos mismo, te vacías vos mismo, menguás vos mismo para confiar en lo que el otro hizo. Eso no es que eso, por eso hay que entender bien lo que es la fe. Bueno, vamos a seguir, porque si no, entonces Pablo nos explica que en el Evangelio, por eso es importante el Evangelio. ¿Cuántas veces le predicó acá otra vez qué le dijeron ese pastor que le dijo que vos le llevé los tratados, después la vez que dijo que nosotros éramos una religión aparte? ¿Y el texto bíblico? Claro, no podés. Vos le predicás a esos pastores que están acá en Mar del Plata que el Evangelio no saben. Ellos saben sacar libros, el de libre y la felicidad, y cosas así. Y cómo ser feliz y dejar de parar de sufrir, nada más. Pero el Evangelio no lo conocen.
Este evangelio, este verdadero evangelio, sí, Pablo dice, otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu, bien lo aceitáis, dice Pablo, 2 Corintios 11, versículos 3 y 4. Ajá, eso sí lo acepta Pablo, ¿no? Si viene con otro evangelio, otro Cristo y otro Espíritu Santo, eso sí, pero el verdadero no. Entonces es importante que entendamos esto. En Romanos 1:17, cuando Pablo habla de lo que es la justicia ahí, que habla en sí, Pablo está hablando de la justicia que es en sí libremente imputada, vamos, hay muchas palabras que no las puedo, si no, no me entrarían ahora, pero es como acreditada, que se pone a tu cuenta, algo así sería, como que vos tenés una cuenta de banco y ¡pum! Te la ponen a vos. Entonces, la justicia que habla Pablo acá, que en el 1:16 y 17, es la justicia que libremente ha sido imputada al pecador, a mí, a ti, pero ¿por qué? Por la gracia soberana de ¿quién? De Dios. ¿Y cómo es que hace eso Dios? Es por la obra solamente de la expiación vicaria de Cristo. ¿Mm? Es solamente por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. ¿Mm? Vamos a decir que nosotros somos justificados. ¿Cómo nos podemos apropiar de esa justicia nosotros? Es por medio de lo que tengo atrás. Por medio de la fe, pero incluso esa fe ha sido otorgada por Dios, porque no es, dice, esto no es de vosotros, sino es de Dios. Entonces, esa fe incluso ha sido otorgada por Dios, para creer en la obra, vamos a decir, de la expiación vicaria de Cristo. Entonces, la justificación es un asunto de imputación, es decir, la culpa, o sea, que tenemos nosotros de que somos pecadores, es puesta, cuando hablamos de imputación es así, me parece que en 2 Corintios 5, 19 al 20 o 21 por ahí, que no voy ahí, pero dice que justo por nosotros pasó, justo, ¿se acuerdan del texto? No lo busco porque por cuestión de tiempo, pero en sí para que se pueda entender sería así, la culpa de nosotros, del pecador, o sea, le ha sido impuesta a Cristo, y la justicia de Cristo ha sido imputada a nosotros. No sé si lo busco porque me quedé mal que no me lo acordaba de memoria. Me acuerdo dónde están los textos, eso sí, pero no me acuerdo después para buscarlo. Encima esta Biblia que está escrita, me cuesta un poco más buscarla, pero el 2 Corintios me parece que es 5, 19, 20, algo así. A ver. Sí. 5:19. Y esto que es de Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, así que si Dios rogara por medio de nosotros, suplicamos en nombre de Cristo reconciliado con Dios. El 21, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Entonces Cristo no conoció pecado, se le fue imputado nuestro pecado. ¿Qué transacción más? Pues, vos decís, ay, ¿cómo escogió alguno? No quiero hablar de la predestinación. Eso es injusticia. Injusticia es esto. Aquel que no cometió ningún pecado, ni siquiera con su mente, ni con su mente. ¿Cuántas veces cometemos pecados? Hoy ya llevo 1 hora sin pecar. Mentira, con la mente ya cuántas veces pecaste y deseaste cosas y le dijiste cosas a tu prójimo, o a tu mujer, o a tu marido, o te enojaste, o codiciaste o te enojaste porque él tiene algo que vos no tenés. No son pecados. Entonces, pero él ni siquiera con la mente pecaba. Eso es injusticia para mí, ¿no? Pero muchos no ven eso. Entonces, eso fue la imputación que se hizo, una transacción. Su vivir se le fue dado a él, y su justicia, su vida santa, tanto activa y pasiva, que cumplió Cristo, o sea, su justicia nos fue otorgada a nosotros. Y eso fue lo que hizo, o sea, que nosotros hayamos sido justificados. Solamente Dios acepta la obra mediadora que ha sido realizada ¿por quién? Por el Señor Jesucristo. Perdón. Cuando hablamos, o sea, de esto de la justicia, o sea, el judío lo podía entender, el hebreo, quizás yo lo expliqué por segunda vez, lo vengo diciendo. Es una, vamos a decir, es una expresión, pero de una situación legal. Es un veredicto, vamos a decir, en el día del juicio. Pues dice Dios, no me encuentro, me he escuchado hablar que digo, Hechos
17:30-31, que casi siempre lo nombro cuando estoy predicándole a alguien, le digo que Dios ha establecido un día donde Dios va a juzgar por medio de aquel que resucitó, que es Cristo, después de la muerte de un juicio. ¿Pero qué juicio eso? Eso es lo que estamos hablando de eso, que Dios va a mostrar un veredicto, o sea, si eres inocente o culpable en el día ese. Hasta ahora, como estaba hablando hace un rato, yo fuera del sermón, el hombre ya está bajo la condenación. ¿Por qué? Romanos 1:18, ¿qué dice? Porque la ira de Dios es revelada del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos, no sé si Juan 1:18 y Juan 3:18, Juan 3:16, dice que ya el hombre está condenado. Solamente que en ese día se va a dar el veredicto de lo que ya eres. Ahora puede ser salvo de la ira venidera. ¿Salvo de qué? Sabemos que el pecado, todo lo que vamos a ver en un rato, pero sí la ira de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Dios está irado con el pecador, está enojado. Eso es lo que sucede. No es que le tienen que dar un changüí, una oportunidad a Dios. Dios está enojado, está irado con el pecado. Le costó, o sea, pagó un precio caro, la muerte de su hijo en la cruz. Eso es lo que Dios, así lo ve al pecado, así lo teníamos que ver nosotros. Entonces, o eres inocente ahora o eres culpable. Una de las dos. Cada uno sabrá en ese momento si va a ser inocente, declarado o culpable. Su conciencia le hablará. Pero Dios va a pronunciar, aunque no lo creas, un veredicto. Y eso va a ser un veredicto justo, un veredicto legal, donde va a bajar su martillo, perdón, no me gusta hacer esto, y va a decir inocente o culpable. En ese momento Él te va a declarar. ¿Qué es el culpable? ¿Qué es? Es el pecador. ¿Por qué es culpable? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Pero quién te está acusando? ¿Satanás dice que me está acusando? No, la ley te está diciendo que la paga tuya es el pecado por haber transgredido la ley. Ahora la paga es el pecado. Romanos 3:23, si no me equivoco, ¿no? 3:23. Por cuanto todo pecado está privado de la gloria de Dios. Y si no me equivoco es el 6:23, por favor, ¿lees? No me acuerdo yo bien. Porque la paga del pecado es muerte, más la ley de Dios y vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ves? Porque la paga del pecado es muerte. Eso es el Evangelio, lo tenemos que saber. Y entonces, ¿qué sucede? Es eso, es muerte, la paga. ¿Por qué? Porque nosotros hemos violado la ley de Dios. Entonces, la ley, vamos a decir, la justicia, la santidad de Dios, la ley demanda, o sea, ser satisfecha. Tiene que ser aplacada la ira de Dios. Entonces, eso es lo que demanda la ley de Dios. O sea, Dios demanda que tiene que haber un culpable y el culpable debe pagar. Tenés que pagar. Entonces, va a haber, al menos que haya alguien que quiera morir en tu lugar y pagar y cargar tu culpa. Pero si no, te espera el fuego eterno, dice la Escritura. El justo juicio de Dios. O eres inocente o culpable ante el tribunal de Dios. Y si has sido declarado justo por alguien que ha muerto en tu lugar, entonces has sido exonerado a ser juzgado en el tribunal de Dios. ¿Habrá alguien que haga eso, que muera por un culpable? ¿Vos te entregarías a tu bebé que esperaste durante 8 años por el asesino de frente violador de una chiquita de 5 años? Pero Dios sí, entregó a su hijo amado. Eso es lo que es el amor de Dios, no, yo no lo puedo entender. Dios ha hecho eso, ha entregado a su hijo amado por mí, el más vil pecador, y aquel que se considere así por lo que yo he hecho. Dios vino, se hizo hombre acá y murió por mí. No lo entendemos nosotros, pero sí, las Escrituras nos dice así. Entonces, como estábamos explicando recién, la obra salvadora de Dios en Jesucristo. Entonces, ¿qué nos explica Pablo? Que Dios nos salva por medio de la locura de la predicación, por la locura del Evangelio, ¿no? O sea, por medio del poder hay poder en el Evangelio. En Romanos 1, versículo 16, está diciendo, ¿no? Porque el poder de Dios para la salvación es todo aquel que cree, judío, primeramente es judío, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por él. Entonces esa justicia que es por medio de Cristo, por medio de Cristo que Dios nos salva.
¿Mm? ¿Nos salva de qué? Nos salva de la consecuencia del pecado, la culpa, la condenación, la esclavitud del pecado, el castigo, la ira del mismo, la ira de Dios y la muerte eterna. ¿A dónde nos traslada o nos lleva? Nos lleva ahora a ser justificados, tener paz con Dios, a tener santidad, tener libertad, en tener la comunión que él no tenía. El hombre perdió la comunión, estaba alejado, a menos que haya un mediador entre Dios y el hombre. El hombre no tenía esa comunión, tenemos comunión, esas son las bendiciones que él nos da. Podemos amarle, antes le aborrecíamos, queríamos hacer todo lo que nos gustaba a nosotros. Viene ahí una lucha, como dice Romanos 6 ahora, pero nosotros queremos agradarle. Por más que hay algo dentro de mí que se opone, pero ahora hay algo que sí yo le amo y quiero hacer. Y eso nos ha dado, por supuesto, el regalo de Dios en Cristo Jesús, vida eterna. Entonces, Dios nos ha dado eso en Cristo Jesús. Entonces, nosotros veremos cada uno si hemos sido justificados o no. Ahora vamos a ver dentro de rato si hemos sido justificados o no. ¿Cómo lo sabemos eso? Nosotros sabemos si hemos sido justificados por si hemos aceptado, como dice la transmisión, o sea, por medio de la fe, la obra expiatoria que ha sido realizada por Cristo en la cruz. Entonces, solamente por medio de Jesucristo, Dios nos declara a nosotros justos, ¿no? Es por solamente decir, este último, nosotros que somos los pecadores, aceptamos este beneficio, esta dádiva, este regalo, como quieras llamarlo, tengo una tradición que tenga de tu Biblia, con un corazón creyente, o sea, por fe. Sí, acepto, yo sé que soy un vil pecador, no puedo ser salvo, no hay salvación dada a los hombres, ninguna fuera de Cristo, lo reconozco. Sé que murió, que resucitó en la cruz, yo lo creo. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí, creo en Él. Entonces has tenido vida eterna, así dice la palabra. Y Dios no es un Dios para que mienta. Dios no miente. Dios dice, Dios no va a exigirte 2 veces la paga del pecado. Ya pagó uno y como un Dios justo, ya está. Entonces tienes vida, así dice la palabra. Esto solamente lo pueden aceptar los cristianos. Un inconverso es locura para él. Creer en uno que se murió colgado de un madero, eso para un romano era como está mal. Para el judío estaba mal eso. Entonces, ¿qué sucede? Pero para nosotros, si nosotros creemos en eso, dice la palabra que tenemos vida eterna. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención, Romanos 3:24. La redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la redención? La redención es, vamos a decir, que es un pago, o sea, que se hace libremente, vamos a decir, lo que hizo Cristo, ¿no? O sea, ¿por qué? Que paga, pero con su preciosa sangre, sin dinero. Entonces, Él nos redime, Él nos compra. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, mediante la fe como evidencia, a quien públicamente propiciación por su sangre, mediante la fe como evidencia de su justicia, a causa de haber pasado por alto Dios en la tolerancia de los pecados pasados, con el propósito de mostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él sea el justo y el que declara justo al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál es la ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Sostenemos entonces que el hombre es declarado justo por la fe, sin las obras de la ley. En resumen, si crees en Cristo de que Él murió y pagó por tu pecado, y no solo que murió, sino que resucitó el tercer día, y Dios se agradó en esa obra, Dios dice que cree en eso, será salvo. Es así de sencillo, y así de difícil para algunos entenderlo porque no lo quieren aceptar. No pueden entender que algo sea gratis. Pero así nos dice las Escrituras. En Romanos 4, versículo 3, dice así: porque si Abraham fue declarado justo por las obras, tiene para qué gloriarse, pero no ante Dios. Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido declarado justo por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo tenemos esto? Es por medio de la fe que somos justificados. Romanos 5:9. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su muerte, por medio de él, seremos salvos de la ira. Hay una ira venidera, amigo, una ira que viene pisando, dice. ¿Con qué ensuciaste ese vestido? Vengo pisoteando, dice. Entonces va a haber una ira. Nadie va a poder. ¿Quién va a poder estar exento de eso? Se van a querer esconder, dice, no van a poder.
no van a poder. Como decía mi mamá, pobre, ¿no? Que murió, decía, patitas, ¿para qué te quiero? Decía, va a querer correr, pero no va a poder, no te vas a poder escapar, toda rodilla va a ser doblada. Entonces tenemos que tener en cuenta esto y hablar de lo que es. Entonces Romanos 4, que no tengo tiempo de hablarlo, nos habla que es por gracia y no es por obras. ¿Mm? Aquellos que quieran considerarlo, lo tenemos en el canal para poder estudiarlo. Entonces, Dios nos libra, vamos a decir, de esta condenación en Cristo Jesús. En Romanos 5 nos habla de los beneficios de la justificación, que en sí, no, para en sencillas palabras, me lo voy a leer Romanos 5.1 y voy a explicarlo. Por tanto, habiendo sido declarado justo por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en sencillas palabras, ponemos tiempo de hablar todo Romanos 5, pero ¿qué beneficio tengo por haber sido justificado? ¿Ser justificado? ¿Qué beneficio? El texto me dice, ahora hay paz, que antes no tenías. Paz, estás bien con Dios. ¿Estás bien con Dios? Estás pasado, estar en un estado de, podríamos hablar mucho de los beneficios, de la adopción, de muchas cosas que en sí que entra acá, que van a quedar afuera. Por eso puedo decir que yo no tengo tiempo de hablar todo esto. Pero uno de los beneficios que tenemos de la justificación es tener paz para con Dios. Voy a avanzar ahora a Romanos 6, a paso agigantado, pasando, porque él hace, vamos a decir, habla de entre Adán y Jesucristo, Romanos 5, ¿no? Pero en Romanos 6, sí, en Romanos 6 voy a hablar ahora, siguiendo con el orden de la teología sistemática de Pablo, voy a pasar al Espíritu Santo. Como un agente, como él obra en la gente en la salvación personal de los pecadores. Primero, ¿cómo obra? Primero, nos da convicción de pecado al pecador. Así empieza primero. ¿Se puede entender lo que estoy hablando? Primero nos muestra nuestra condición pecaminosa, o sea, cómo es cómo estamos. Y eso lo hizo ¿dónde? Al principio, cuando empezamos, ¿qué? El sermón, nos mostró nuestra condición pecaminosa, nos acusó, nos muestra ante la ley para que corramos ante Cristo, ¿no? Pero después, Él aplica la justicia de Cristo a nosotros los pecadores. ¿Cuándo somos redimidos en Cristo Jesús? ¿Qué sucede? La naturaleza nuestra se renueva. Nosotros le llamamos la regeneración. No sé si se puede entender lo que está hablando. Estoy considerando Romanos 6, cómo opera el Espíritu Santo ahora. En sí lo que voy a hablar ahora, estoy tocando por ahora por arriba la regeneración. Cuando el Espíritu Santo nos regenera, nos da una nueva naturaleza buena. Esta nueva naturaleza va a amar a Dios y va a odiar el pecado. Todo lo contrario de lo que éramos antes. ¿Él qué va a hacer? Él va a restaurar nuestra capacidad moral para que tengamos ¿qué? La capacidad verdadera moral. En Ezequiel 36, versículo 26, dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré el corazón de carne. Os daré, Dios dice, si usted lee entonces Ezequiel 36, dice, os daré, yo haré que andéis. No, yo tengo libre albedrío, No, yo soy el gran yo soy. Entonces debemos reconocer que yo haré. Entonces, Él te va a dar un corazón nuevo. ¿Cómo lo hace? Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Tienes un corazón que antes no lo tenía. Te ha regenerado, como este Tito 3, versículo 5. Entonces, en Romanos 6, del 6 al 11, voy a leer, dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado fuera desactivado, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que murió ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea de él, porque en cuanto a que murió, al pecado murió una vez por todas, más que en cuanto al que vive, para Dios vive. Así también nosotros considerados ciertamente muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué habla Romanos 6? Cuando estuvimos hablando todos esos 2 años,
que considerando. Sencilla palabra, muertos al pecado. O sea, otra, que si ha sido justificado, tienes que saber que ha sido muerto al pecado. Ah, pero yo sigo pecando. No soy cristiano entonces. No, de ninguna manera. Yo lo como considerado un montón de veces. No traté de refrescar la memoria. Cuando dice considerado muerto el pecado, Romano 11, no está diciendo que yo diga, estoy muerto a Cristo, estoy muerto a Cristo, estoy muerto a Cristo, uy, pequé de nuevo. Estoy muerto a Cristo, la escritura dice que estoy muerto a Cristo, el pecado está muerto, no tenés poder contra mí, uy, que me caí de nuevo 2 veces. No se trata de un convencimiento, vamos a decir, mental, de que yo me tengo que convencer de que yo estoy, no sé, muerto al pecado. No se trata de algo que yo como una sugestión, como una, no sé cómo decirla psicológicamente la palabra, como una neurolingüística. ¿Nunca viste en las iglesias que se utiliza la neurolingüística? Que dice, si lo crees, lo recibe, hermano. Crees, pacta con Dios, cree que eso es neurolingüística. Confesás con tu boca. Entonces vos tenés que repetir algo, creerlo con tu mente y Dios te lo da. Eso dentro del terreno cualquier iniciado, vamos a decir, en la ciencia cristiana, puede saber que eso es neurolingüística, en lo que se aplica en las iglesias hoy. Pero no se trata de eso, de convencerme yo de que estoy muerto al pecado para que entonces el Espíritu Santo opere. No, me está hablando de una realidad que en Cristo Jesús estoy muerto. Estoy injertado, estoy en Cristo, dice la Escritura. Yo debo entender de que eso, lo que hizo Cristo, y por supuesto va a haber una lucha, porque todavía sigue el pecado. Ahora va a ver Romanos 7. Entonces debemos entender eso, que la santificación es progresiva, hasta la consumación, que es la glorificación. Incluso en nuestra nueva naturaleza que Dios nos ha dado, Espíritu Santo, vamos a ser tentados por el pecado. Esto no habla Romanos 6. No somos perfectos, sino que es un proceso gradual, donde vamos siendo santificados. No somos lo que queremos ser, como decía un teólogo, pero no soy lo que era antes, hace 2 o 3 años. Algo ha pasado en mí. Entonces la voluntad, que es la capacidad personal de decidir, de escoger, de desear, de pensar, que antes de ser redimido estaba esclavizada, vamos a decir, presa del pecado, como dice en Romanos 6, estaba presa, ¿qué? Nuestra voluntad. Por eso que el hombre no tiene libre albedrío. La Escritura muestra que el hombre no puede. Otra vez hubo Ezequiel, pero ahora me Ezequiel 36, 26, ahora voy a leer Ezequiel 36, 27, un versículo más. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y haré, dice yo, y pondré dentro de vosotros, ¿qué es? Mi espíritu. Él va a poner espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Estoy muerto al pecado. Ahora yo. No, yo voy a hacer que andes. Yo voy a poner mis preceptos, mi ley. ¿Quién? El Espíritu de vida que va a venir dentro de mí, el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo, Romanos 8, y por medio de él, por supuesto que Romanos 7 ahora vamos así ya, sin más preámbulo, vamos a ver que va a haber una lucha, pero ahora no estamos presos continuos. Antes no había changüí, no opción, tu pie era continuo para pecado. Cada palabra que decía por teléfono era mentira. De 10 palabras que decía, de 10, no sé, 11 eran mentiras. Vivía diciendo mentiras, fornicando. Era ya un estilo de vida para nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que ya no somos presos continuamente del pecado. No, estamos libres. Conocería la verdad os hará libre. Ya no es que pecamos continuamente. No me acuerdo cuál es la palabra en el griego ahí. Bueno, hay una palabra que dice que continuamente, dice primera de Juan. No me acuerdo, pero la palabra es peripateo, muy bien eso. ¿Cómo dijiste peripateo? Pero sí, de eso, la palabra de gracia, me hiciste acordar. Peripateo de la palabra de Dios. Es caminar continuamente. No, eso no. No, es peripateo, si no me equivoco. Es así. Es continuamente una máquina de fabricar pecado. ¡Pac! Pecado. Dale como pan caliente cada pensamiento, cada acción, pero un pecado. Ya no estoy preso de eso. Sí, puedo caer.
pero no voy a estar mi vida continuamente de pecado. Eso es que dice, somos libres. ¿Se puede entender? Porque Satanás, el pecado, dice, ay, no soy cristiano, no soy cristiano. No, no, no es eso. En Romanos 6:17 dice que nos muestra, 6:17 me voy a poner un poco, 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo, erais esclavo de pecado, habéis obedecido de corazón a aquel modelo de doctrina al cual fuiste entregado, y habiendo sido libertado del pecado, fuiste hecho siervo de justicia. Entonces Dios puso ese querer y ese hacer, hizo que anduviéramos ahora en una obediencia, ¿no? En nuestro corazón. Entonces esta obediencia viene de dentro de nuestro corazón, no es que yo por obra, bueno, sí, voy a creer, no, viene de adentro, como dice Deuteronomio 6, 5 y 6. Es de todo, con todo nuestro corazón. Que dice, y habéis obedecido de corazón. La palabra en el griego es escardías ahí. O sea que viene desde el corazón. ¿Por qué? Porque yo haré que andéis. Ustedes no pueden, son débiles. No puede. Tienen que reconocer eso para que la gracia opere dentro. Cuando yo me considero débil, entonces ahí opera la gracia de Dios, dice Pablo en Romanos, ¿no? Entonces, diga el débil, fuerte soy, en Cristo Jesús. Pero si yo creo, no quiero nombrar como muchos pastores que me da lástima lo que dicen, que he escuchado hasta que le dicen cobarde a Pedro. Pero si muchos de nosotros le hemos negado a Cristo, pero si te confías como nuestro amado, amadísimo apóstol Pedro, que se confió, le podemos llegar a negar, porque nos jactamos dentro de nuestro corazón. Entonces no debemos reconocer que somos débiles, pero en el poder de Él sí podemos. Entonces considerarnos, como estaba diciendo Romanos 6:11, no se trata de un convencimiento, vamos a decir, mental. Sí se está refiriendo a una realidad espiritual, no un convencimiento mental. Convencimiento en una realidad que estamos en Cristo, que hemos resucitado con Él. Para entender esto tenés que tener fe. Tenés que tener fe, o solamente, sí, creo, sí. ¿Cuánto falta para que termine? No, tener fe de verdad en Cristo, a pesar de que el pecado te vence, a veces caes, ¿entendés tu posición que has sido puesto? Que estás sentado en los lugares celestiales, porque eso es con esa fe, no es convicción, es una realidad, donde que nosotros vamos a ser victoriosos. No es que no vamos a pecar, sí vamos a pecar, pero bueno, me voy a adelantar ahora un poco a Romanos 7. En Romanos 6 vimos que estamos libres del poder, de la esclavitud del pecado, de continuamente pecar. No, ahora sí caeremos, pero no pecar. Y en Romanos 7 nos muestra un poco por arriba que no es por obra. ¿Somos libres de qué? Somos libres de la ley. Ojo, atento a esto. No es que somos libres de la ley, somos libres, ahora voy a explicar un poco. Muchos creen que la ley era para los judíos, ¿no? Somos Iglesia Bautista de la Gracia, solamente gracia. Debemos entender bien este concepto, porque si no, muchos creen que es solamente gracia y hay APP, y ya está, salvo siempre salvo. No es así. Si soy salvo, sí voy a ser salvo, pero no voy a poder hacer lo que quiero. Entonces podemos entender lo que está queriendo decir Pablo acá en Romanos 7, abuelo de pájaro. En sí somos libres de la ley, o sea, de guardar la ley, pero para ser salvo. Esa es la idea en Romanos 7. Libre de la ley, pero ¿qué? Para poder ser salvo. Es una libertad y una libertad para. Una libertad de guardar la ley, ¿para qué? Para ser salvo. Y una libertad ¿para qué? Con un propósito. ¿Cuál es? El servir a Dios. Ahora somos instrumentos de justicia. Esas cosas que hacíamos ahora, que lo utilizábamos, esas armas, o nuestro cuerpo, tu intelecto, cualquier cosa que usabas que era para ti o para otras cosas, ahora es un instrumento que lo utilizamos para el reino de Dios. ¿Se puede entender? Esas armas se transformaron en instrumentos de arado para trabajar en la viña del Señor. Entonces, ahora nosotros somos instrumentos de justicia. Espero que se pueda entender que no somos libres de la ley sigue vigente. Si no, como hagamos lo que queremos. En Romanos 7, 21 a 23, él nos sigue hablando. Una vez escuché un pastor reformado que dijo que esto no era para, que estaba hablando, que no le hablaba a un cristiano, que era antes que Pablo fuera cristiano. Imposible, porque
como que el hombre ya no peca. Que es imposible, el hombre sí peca. Romanos 7, 21 y 23 dice así. Romanos 7, 21 al 23 dice así. Así que queriendo hacer lo bueno, hallo esta ley, el mal está presente en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente, me encadena con la ley del pecado que está en mis miembros. Oh hombre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Pero qué está diciendo Pablo? Así que queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley, el mal está presente en mí todavía, el pecado. El mal del pecado, inyección que puso Satanás, el pecado está en mí. Porque según el hombre interior, o sea, la nueva creación, para que se pueda entender, me deleito en la ley de Dios. ¿Vos conocés a alguna persona acá del barrio de las Heras? Vos le vas a preguntar al barrio de las Heras acá, cualquiera, y decir, disculpa, ¿te deleitas en la ley de Dios? Va a decir, mientras levanta su cerveza y otras cosas que fuman ahí, ¿no? Puede decir, como decía este pastor reformado, que no es un cristiano. No, solamente el cristiano se puede deleitar la ley de Dios, no le es gravosa, por supuesto no la puede cumplir, pero él ama las cosas de Dios ahora y sufre cuando no puede, cuando se siente miserable, que otra vez, cuando pecas, te pasa como a mí, que yo digo, yo, hombre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Miserable hombre de mí, que otra vez pequé. Es un cristiano. Solamente un cristiano no puede decir eso. Un inconverso, anda a preguntarle a uno de acá del barrio si cuando él roba, cuando le pegaron un tiro a esa chica acá, o con todas las cosas que están acá, que a aquel que mataron, le pegaron 2 tiros en la cabeza, en el coso, no solo eso, se bajó y lo abrió con el cuchillo. Y se subió a la moto y se fue. Y al otro que lo enterraron allá, lo pegaron un tiro, lo sacaron las zapatillas y no sé si 2 pesos o 10 pesos. Ese hombre que lo asesinó, o los de acá que ven todo, preguntarle si ellos dicen en su conciencia, oh, hombre miserable de mí, que lo maté con 2 tiros y lo abrí con el cuchillo. Miserable hombre de mí. Es imposible que un pastor reformado diga que esto no es un cristiano. Es un cristiano el que está diciendo hombre miserable. Entonces nosotros pecamos. Se puede ir a 1 de Juan 1:8-9, ¿qué dice? Que si alguno peca, ¿y tengo que seguir explicando? No, entonces nosotros pecamos. Pero ojo, no estoy diciendo atrás del púlpito que ahora dijo Daniel que yo podía pecar. No. Si vos caes y pecás, te vas a lamentar. Te vas a ver que todavía no has llegado a la glorificación, a la consumación final. No tenemos una lucha, como dice Gálatas 5, versículos 17 y 19, la lucha entre el espíritu y la carne. Me voy a Romanos 8, rápido pero abuelo de pájaro. No lo voy a considerar Romanos 8 todo, voy a tocar un poco nomás. La vida en el espíritu, la única forma de ser victorioso, entonces, ¿cómo es? Es andar en el espíritu. ¿Cómo puedo saber si soy un creyente o soy un cristiano yo? ¿Por qué? Andando en el espíritu, muy bien. En el 5, ¿qué me dice? Porque los que viven según la carne tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el espíritu en las cosas del espíritu. Solamente ese texto voy a considerar Romanos 8. Durante la semana, ¿dónde está tu mente? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del espíritu? ¿Meditas durante la semana, de día y de noche? Es un deleite, dice el salmista Salmo 1, es un placer. Yo diría, es una apoteosis de sabor la palabra de Dios para ti. No andas con la Biblia así mientras trabajás, pero sí, entre lo que pensás, lo que haces, lo que decís, tus decisiones, está la palabra de Dios, porque para saber si sos un cristiano, tenés que considerar esto, porque los que viven según la carne tienen la mente, no, o sea, ahí en el griego, en las cosas de la carne, pero los que viven en el espíritu, en las cosas del espíritu. Entonces pensemos esto, pues no tengo tiempo de hablar todo Romanos 8, de lo que habla, ¿no? Que el Espíritu intercede por nosotros, un gemido indecible, que no es hablar en lengua, que las tribulaciones de ahora son momentáneas, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, y el Romanos 8 es largo. Pero andás en el Espíritu,
Entonces, consideralo si durante la semana eso estás andando. Para esto, para más sobre estos estudios, lo invito ahí a nuestro canal, que están un montón de prédicas durante 2 años. Vamos a seguir con el estudio de la teología sistemática. Ahora voy a hacer 3 pasos rápidos y me va a quedar el último. Estos ya son cortos. Segundo, siguiendo con la teología sistemática de Pablo que estábamos considerando, vamos a ver algo que es conocido ahora como en sí la escatología, o la meta, vamos a decir, del programa de Dios que él tiene al fin de las edades, o sea, el retorno de Cristo y la eternidad, ¿no? O sea, Pablo empieza a enfocarse más en el capítulo 9, pero en el capítulo 9 más, perdón que sea tan, ¿cómo se dice la palabra? Reiterativo. En nuestro canal está versículo por versículo. Por eso que acá, por eso muchos dicen, ay, no explicaste, habla de otras cosas. No tengo tiempo de explicarlo todo. Por eso que Romanos 9, Romanos 10, Romanos 11, así voy a saltar como baldosas por arriba. Pero en sí Romanos 11, Romanos, ¿qué estaba diciendo? Romanos 9, ¿no? Sí, estaba diciendo Romanos 9. Nos va a mostrar en el capítulo 9 que Dios, o sea, tenía un plan, va a ser oculto desde la eternidad, del 9 al 11, ¿no? Porque más adelante Pablo dice en esto del 9 al 11, dice que él no quiere que ignoréis. Entonces, Dios tenía escogido un pueblo, pero no es de sangre ni carne, como dice Romanos 9, versículo 6. Entonces, es largo de explicar y es difícil de explicar. Las dos cosas a la misma vez. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son de Israel. Estamos hablando que de la elección de Israel, que Israel se había endurecido, que no había creído en Cristo. Pablo empieza a hablar de estas cosas ahora en Romanos 9. Entonces, Pablo habla también de que había un pueblo escogido, que no era de carne, sino que era de la promesa. Acá no se está hablando de la justicia de Dios, sino está hablando de la soberanía de Dios, que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, como dice Romanos 2, 28 y 29, ¿no? Que no es el judío que la circuncisión, entonces ya que se pueda llegar a entender. Porque muchos creen que al plan del fin de las edades hay una nación que va a ser salva, y empiezan a hablar de eso, ¿no? Los dispensacionalistas, que estuvimos hablando largo rato. Entonces, ¿qué entendemos, Romanos 9? Que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, que Dios escoge a su pueblo, pero de aquellos que han nacido de espíritu, no de carne, los que vienen de la promesa de Abraham. Si estás en Cristo Jesús, Gálatas 3:29, sos hijos según la promesa. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Has creído en Cristo Jesús? Sí, entonces formás parte del pueblo de Dios. Ustedes son pueblo escogido, nación santa. Primera de Pedro. Entonces está hablando de eso, de que Dios escoge, no está hablando, vamos a decir, en Romanos 9, de una elección a una nación étnica, o sea, futura, sino que, ¿cuál es el tema? El tema siempre es la salvación. Cuando empezamos, el tema, ¿cuál es? La salvación, es la salvación, tanto a judíos como a gentiles. No habla eso Daniel, Romanos 9. Sí que habla, te invito a que lea Romanos 9, 25, 26. No estamos hablando de una elección. Dios amó a Saúl y aborreció a Esaú y amó a Jacob. Como decía Charles Spurgeon, decía él no tenía tanto problema tanto de que amó a Saúl, que aborreció a Saúl, sino el problema era más con que amó. Y muchos dicen, no entiendo cómo aborreció a Saúl. Después yo decía, no, yo no tengo problema ese. El problema es que aborrecer sí, porque yo sé que soy un hombre malo. Y yo también. Si Dios me dice te aborrezco, digo, y sí. Sí, ¿por qué? Porque me reconozco que soy malo, soy pecador. ¿Por qué? Porque te miro a ti, tu esplendor, tu gloria, y me achico, no sé qué hacer. Yo sé lo que soy, vil de mí, pecador. Pero si yo diezmo, yo doy esto, no sé, como aquel de allá. No, séme propicio. Yo me considero séme propicio porque yo no puedo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, eso decía Spurgeon. No entiendo cómo amó a Jacob, no cómo aborreció. Porque muchos están en contra de cómo aborreció. ¿Cómo es que escogió a uno y al otro no? Todos estamos muertos en pecado. Si vos te vas a comprar, no sé, ¿qué quiere decir que va a comprar fideo? Vos no vas a decir,
¿qué quiere? Vos vas y la señora atrás del mostrador dice, bueno, hoy te llevas esto, aquello y esto y esto. No, vos entrás y decís, deme, no sé, cebolla, deme fideo, pan, y vos cogés las cosas. A ver, esta frutita me gusta, esta aquella no me gusta. Dios no puede hacer eso. Sí, sí, todos estamos muertos de delito y pecado, solamente que Él tiene misericordia de algunos. Y no es como muchos, lamentablemente, otros hermanos reformados que dicen por ahí, que dicen de que Dios lo predestinó para que fueran a la... No, ya estábamos predestinados, ya nacimos en esa condición, solamente que Dios a algunos salva de esa condición que ya estamos, escoge. Entonces dice, no, Romano 9 no habla de eso, sí, habla de la salvación, no está hablando de una elección de una nación étnica. ¿Se puede llegar a entender? Entonces, ¿cómo lo podemos comprobar? Y el mismo Romano 9, 25, 26, como también en Oseas dice, llamaré al pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Qué está hablando? La salvación. Y amada a la que no amada. Y sucederá que en el lugar donde le fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios, vivientes. Porque ellos muchos dicen, está hablando solamente a Israel. No, acá el mismo 9 dice que está nombrando el profeta Osea, cuando consideramos los profetas en Osea el año pasado, vimos de qué, está hablando de la salvación, y llamaré pueblo mío, ¿qué habla? Está hablando de la salvación. Más texto, sí, el mismo Romano 9, Romano 9, 30 al 33, habla de la salvación. Que pues diremos que los gentiles que no perseguían la justicia alcanzaron justicia, más en la justicia que es por la fe, pero Israel sigue una ley de justicia, no la alcanzó la ley. ¿Por qué? Porque no la seguían por la fe, sino por las obras, tropezaron una piedra de tropieza. Como está escrito, de aquí pongo así una piedra de tropiezo y roca caída. El que cree en él no será avergonzado. No, está hablando de la adicción étnica de Israel. No, está hablando de la salvación, hermano. Está hablando de la salvación. Lo digo porque hay grandes pastores en la teología sistemática, versados y súper estudiosos, y están enseñando cosas así. Entonces, no, está hablando de la salvación. Ese es el tema central de la salvación, poder en el Evangelio, tanto para el judío como para el griego. Sin preámbulo más, me voy al capítulo 10. En el capítulo 10 está hablando que no desechó a Israel. En el capítulo 10 empieza diciendo, hermanos, ciertamente anhelo de mi corazón la oración de que por ello es para salvación. Salvación, ¿el tema cuál es? Romanos 10:1. La salvación es el tema. Entonces, ¿qué sucede? Dios no desechó a Israel. En sí, Israel se había endurecido. Y ese endurecimiento a nosotros nos favoreció, como lo vimos un tiempo. Nos favoreció para que entraran nosotros los gentiles. Pero Dios no la desechaba. Nunca nos decimos nosotros, Dios lo desechó. Los judíos ya no tienen nada que ver. No, sí, todavía están ahí. Mientras crean en Cristo Jesús, no hay problema. El error fue de ellos que buscaron establecer su propia justicia. ¿Y qué hicieron? Rehusaron aceptar la justicia provista de Dios ¿en quién? En Cristo. ¿Pero qué deben hacer para aceptar? No deben hacer fe solamente en Cristo, en la justicia de Cristo. Solo que ellos querían en su justicia propia, en guardar la ley, ceremonias y cosas así. Y eso era una sombra nada más. Entonces, deben ejercer fe salvadora en Cristo Jesús para hacerlo. Entonces, todo el que crea en Cristo Jesús va a ser salvo, tanto el judío como el griego. Y eso es lo que habla un poco en Romanos 10, no tengo mucho tiempo de hablar. Romanos 11 se complica un poco por el texto del 26, porque incluso en Romanos 11, 26 tuve una prédica de 1 hora y media hace un año atrás. Así que mirá si no lo voy a explicar en estos 10 minutos, 15 que me quedan, no puedo. Pero sí voy a tratar de hacer lo que más pueda, resumido y sencillo, para que se pueda entender. Capítulo 11. Él sigue, vamos a decir, con lo que estaba diciendo en el capítulo 10, que no había desechado a Israel, que Dios tiene un pueblo de Israel, pero este pueblo en sí es espiritual, no es carnal. Romanos 9:6, lo invito a que lo lean. Romanos 2:28 y versículo 29 también lo lea. 1 Corintios 10, también que no eran carnales. ¿Qué sucede? Hay, no sé cómo explicarlo, dentro del mismo pueblo hay otro pueblo. A ver cómo te lo puedo explicar. Dentro de la iglesia hay gente que viene, escucha la palabra de Dios, prédicas, pero dentro de ese mismo pueblo
hay un remanente, hay verdaderos cristianos que durante la semana buscan adorar en espíritu y verdad, y dentro de ese mismo pueblo hay gente que no es salva. Solamente son oidores, nada más, escuchan la palabra de Dios, pero durante la semana las preocupaciones, los afanes de la vida hacen que ellos vivan una vida con conocimiento y doctrinas de la gracia, nada más, pero no son salvos, porque el Espíritu Santo no está operando continuamente en su corazón, no viven una vida cristiana. Y atento a esto, porque en el día de juicio final, ¿por qué? Yo conocía la doctrina de la gracia, al fuego eterno. Yo creí en Cristo Jesús, lo poco que conocía, esto traté de vivirlo. No se trata entonces de esto de conocimiento, de eso. Dentro del pueblo de Dios había un pueblo que era carnal, que creía que era por las promesas y todas estas cosas, y estaba el pueblo espiritual. Entonces Dios tiene un pueblo espiritual. Por eso que en la parte problemática es cuando dice, y todo Israel será salvo. Acá Pablo no está hablando, cuando dice todo Israel, no es en el futuro, o en el fin de los tiempos, vamos a decir que cuando hablan mucho de una conversión en masa de Israel, ya saben, ¿no? El dispensacionista, 3 años y medio, persecución, y después viene la conversión en masa, los judíos, gentiles, el rapto, todo eso, no tengo tiempo de hablarlo. Pero así el argumento de Pablo, el pensamiento donde él se enfoca, donde él se enfatiza en lo opuesto. Él está hablando de la salvación en cada época, en el pasado, presente y futuro, de todo Israel. Lo que está hablando en el total de los números de los judíos, eso que lo expliqué hace un años, está hablando de los escogidos, en sí la suma de todos los remanentes, que se mantuvieron fieles en todas las edades. Romanos 9:27 él habla de un remanente que hay. También Isaías clama respecto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo un remanente será salvo. Aunque sean muchísimos, usted ve, solamente un remanente, el remanente fiel que se mantuvo. Pruebas, tribulaciones, te quedaste sin trabajo, se murió tu hijo, no tuviste un hijo, no tenés para comer, me mantengo fiel ante Dios. Aunque no tenga, ni siquiera, me mantengo fiel. Muchos soplan un poco la tormenta y me fui para el centro donde me da la prosperidad, me voy a la iglesia acá que me sana, la iglesia de aquel no, esas iglesias están centradas en el hombre. Entonces, ¿qué sucede? Dios tiene un remanente. Dios tiene la Iglesia Bautista de la Gracia. Qué poquito que son, sí, pero fieles, porque la palabra dice así, y así me voy a mantener. Cuando el Señor venga y diga, siervo, fiel, me fuiste fiel, en lo poco, ven, en lo mucho, te pondré. Entonces, ¿qué se trata? Hay un remanente, ¿sí? Entonces cuando Pablo viene hablando de un remanente, hay un pueblo escogido. Por eso cuando habla de todo Israel salvo, voy a leer Romanos 11:26, dice así, ya termino, me empieza un poquito más, dice así, Romanos 9:26, y así todo Israel será salvo como está escrito. Entonces, para que se pueda entender y así, la palabra de Dios, autos, que quiere decir de este modo. Lamentablemente muchas traducciones de las Biblias lo tradujeron y así todo Israel será salva. Pero la traducción, o sea, autos en el griego quiere decir y de este modo. ¿De qué modo? Cuando dice y así, o de esta manera. ¿De qué manera? ¿De qué manera, Daniel? De la manera que él venía hablando de Romanos 9, de la manera que él venía hablando de Romanos 10, de la manera que venía hablando de Romanos 11, que no tengo de hablarlo, por supuesto, en el sermón, como dije, y muchas cosas quedaron afuera de este sermón. No bastaría, dice Juan, todas las cosas que hizo Cristo en todos los libros del mundo. No bastaría todas las horas que invertimos 2 años para poder explicarlo en este poquito tiempo. Pero Pablo venía poniendo en su tesis, en Romanos 9, en Romanos 10, Romanos 11, ¿qué? De esta manera es como va a ser salvo todo Israel. ¿Qué es todo Israel? Es la plenitud de Israel, o sea, de todos los judíos que fueron salvos desde toda la época. Esa época que antes de que viniera Cristo, después que vino Cristo,
Siempre hubo en la Reforma, hubo remanentes que se mantuvieron fieles. Todo eso es todo Israel, el Israel espiritual. Pero quiero que entiendan algo. Acá muchos reformados, incluso los reformados, ¡puc!, se dividen. Calvino, cuando decía todo Israel, pensaba Calvino que eran judíos y gentiles. Hendrickson piensa otra cosa. Hendrickson y otros más, y Berkhoff y otros más piensan de que en su libro de teología sistemática, Berkhoff y otros más, y incluso algunos no reformados, piensan de que no, de que en sí son los israelitas verdaderos. Yo me inclino también un poco con eso. Primero no tengo tiempo de explicar esto, pero en sí que todos los, viene hablando de los israelitas, los que son de Israel fieles, que se mantuvieron, pero a la misma vez, en la misma carrera, vamos a decir, en la misma vereda, así a la par, vienen salvando también ¿quién? ¿La plenitud de quién? De los gentiles. A la misma vez que viene salvando a los judíos, los hebreos, la salvación de Dios también viene de parte viene salvando a los judíos. ¿Por qué? Porque en sí todos somos un organismo, todos somos un olivo, no hay dos olivos. ¿Se puede llegar a entender? Podríamos hablar más sobre esto, pero en sí habla eso, de todo el cuerpo de los judíos que fueron fieles durante todas las edades. No habla de un futuro, ya lo hablamos de muchas veces esto, ¿no? Espero que se haya podido entender. Y bueno, termino con esto. En Romanos 12, hasta el 16, vamos a decir, siguiendo con la teología sistemática de Pablo, vamos a ver por último, la iglesia como una comunidad redimida. ¿Qué dijimos al principio? Hablamos de la doctrina, pero Pablo dice, doctrina solo no basta. ¿Qué tenemos que hablar? De la practicabilidad de la salvación. Bueno, ahora demostralo, lo que sabes. Entonces, mucho conocimiento es bueno, pero no está equilibrado si no lo llevamos a cabo. Entonces, la iglesia, como la comunidad redimida, que es del pueblo de Dios, debemos llevar estas aplicaciones ahora a la práctica. Pablo, capítulo 12, en adelante, él nos sirve en sí para aplicar las doctrinas que ya aprendimos del capítulo 1 al 11. Entonces, estos capítulos anteriores nos sirven para llevarlo a cabo en la vida diaria. Los dones que habla, que son para edificación del cuerpo de Dios, de la edificación del cuerpo. Ahí tenemos, en cada don, yo me acuerdo que subí una serie que llamaba Conociendo de tu don, algo así se llamaba, y yo hablaba de cada don, qué significaba. Bueno, pero acá no tengo tiempo de hablarlo. Entonces el capítulo 12 está dedicado ¿a qué? A la comunión de los unos de nosotros como hermanos en el amor fraternal, a no adaptarnos a este mundo. No habla así de la relación de hermano a hermana que debemos de tener. En el capítulo 13, ¿qué habla? Habla de pagar los impuestos si debemos los impuestos, de sujetarnos a las autoridades. Es decir, de la relación política y social. Vestirnos con la armadura de la luz. Capítulo 14, no habla de la obediencia y el respeto personal. Dejar, vamos a decir, hacer juicios los unos a los otros, hacer lo que más podamos en el esfuerzo para conducirnos a la paz de los unos con nosotros los hermanos, y llevar la flaqueza de los débiles, negarnos a veces a nosotros mismos, ya lo hablamos, ¿te acuerdas de una política que llamaba del débil y del fuerte en la fe? Entonces a veces vamos a tener que negarnos por ciertas cosas, hermanos, ya están en el canal. Capítulo 15 y 16 ya va a terminar el capítulo a los romanos, saludando a aquellas personas que le ayudaron en el ministerio de evangelismo. No habla, vamos a decir, todo esto ni siquiera de la iglesia local, ni de la iglesia universal, ni siquiera de la iglesia invisible, que vas a encontrar en muchos libros de teología sistemática, que ya lo hablamos. Así que nosotros creemos esto, está en la iglesia local, que esta es una iglesia local, pero Pablo no habla de esto, por eso yo le puse la teología sistemática de Pablo, pero si no es un compendio todo así, que te explica, pero tiene, vamos a decir, un cuerpo de doctrina que sí le podemos llevar a hablar sobre eso. Y él agradece mucho entre todos eso, o sea que no me acuerdo de la última película, no me acuerdo, se llamaba las huellas de Cristiano, o así, que fue la última que subimos, Romanos 16. Ahora os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es diaconisa en la iglesia, que está en Centrea. Se cree que Febe fue la que llevó la carta, y gracias a ella tenemos estas epístolas, una hermana.
Entonces todo lo que puedas hacer es bueno. Fíjate que acá, el día de mañana, fíjate que diga, porque vos capaz que vos lo sabés, pero las prédicas de doctrina verdadera que subieron, que ustedes subían, yo hermano la escuché un día. Y yo estaba en tal lado y quizá no había nadie como usted ahí, pero yo la escuché, así me llegó el Evangelio, porque en mi país no se predica. Así fue conocí yo el Evangelio. A mí nadie me lo predicó. Nadie vino a decirme a mí, acá, ¿qué es lo que Evangelio? Por un hermano de otro que subió un canal, así como subimos nosotros, me llegó la palabra de Dios a mí. Y así operó Dios. Y así, por eso que el canal de Doctrina Verdadera lo mantiene en el aire hace casi, no sé si 5 años y vi con mi esposa ahí. Fielmente luchando, que nos sacan el canal, nos vuelven a hackear el canal, lo vuelven a poner y pum, otra vez luchando y combatiendo a la hermana Carolina para volver a ponerlo, levantarlo en bandera, en aire también, las doctrinas de nuevo para que llegue a toda nación. Quizá acá no, pero el día de mañana va a llegar tal persona conoció la hermana. Entonces no sabemos, quizás como la hermana Febe. Entonces, Pablo nombra un montón de saludos. Yo podría mandar el saludo un montón, especialmente al hermano Isaac, que me ha ayudado con el púlpito, me ha dado para el cartel, y se me ha roto la nuevo y se ofreció hace poquito a él ayudarme para comprar de nuevo. Ni siquiera pertenece acá, ese hermano. Está en otra parte, en Estados Unidos. Pero todos somos un cuerpo y todos nos ayudamos. Podría agradecer a muchos pastores, muchos hermanos, a Iván, a muchos de ellos que me han ayudado, me han donado libros. Pero todos, entonces Pablo agradece a un montón de gente que está ahí. Espero que se haya podido entender porque el sermón del día de hoy ha sido bastante largo. Así que no fue mi intención hacerle doler la cabeza a nadie. Así que vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos porque pudimos ver en sencillas palabras para que se pueda entender el plan de salvación que usted tenía antes de la fundación del mundo. Usted no quiere que ignoremos ese plan, le ha placido a usted revelarlo a nuestras mentes, que en sencillas palabras nosotros estamos muertos de delitos y pecados, debemos creer en Cristo Jesús que murió por nosotros, que hizo la obra de expiación, calmó la ira de usted, nosotros hemos justificados, estamos bien para usted, tenemos paz para conocer, eso no termina ahí, ahora hemos sido librados del pecado, hay una lucha, pero tenemos poder en el Espíritu, sujetándonos a Él, guiado por su santa palabra, sabemos también lo que tiene planeado usted ya antes de la fundación del mundo, y también nos ha mostrado que no solamente sirve que sean justificados, sino que llevemos a la práctica estas doctrinas que hemos aceptado de corazón ahora, y llevarlo en la vida práctica de nuestro matrimonio, en nuestra vida social, en donde nos estemos conduciendo. Por eso le agradecemos por este hermoso libro que nos ha dejado usted por medio del apóstol Pablo. Como siempre decimos esta iglesia bautista de la Gracia de la ciudad del Mar del Plata, Argentina. Amén.